Hola profesor, nosotros somos el equipo que va a presentar el tema de mexicas. Nuestros integrantes del equipo son Islas Carreto Diego Israel, Sánchez Vargas Sandra Ivette, Tobar García Carla Jimena, Rivera Ramírez Leonardo, Perón Moreno Francisco y Ayala Chávez Carlos. Los dejo con mis compañeros. Soy Sánchez Vargas Sandra Ivette y les hablaré sobre la ubicación geográfica. La cultura mexica ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla, en el centro Hidalgo, el Estado de México, Morelos y Michoacán. Solo lo que hoy es el municipio de Zitácuaro, ya que ahí hubo una importante frontera entre los tarascos y los mexicas. En el sur, gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas, hasta la frontera con Guatemala. Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Mestitlán en Hidalgo, Teotitlán y Tutepec en Oaxaca, Purépechas en Michoacán, Yopsingo en Guerrero y Tlaxcala. Contexto histórico sobre los mexicas. Los mexicas habitaban durante el primer milenio al norte de nuestro país, e incluso al sur de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Sus raíces lingüísticas así no lo corroboran. No fue sino hasta principios de nuestro primer milenio que de poco a poco las migraciones comenzaron a iniciar hacia el centro de nuestra geografía, a territorios donde se tienen antecedentes, como lo son Tula e incluso lo que hoy es Michoacán, al sur de nuestro país. La mitología mexica ubica los primeros antecedentes de su pueblo en Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, sitio relacionado con Aztlán. Aztlán es una isla mítica que no se tiene información sobre si existió o no. Las primeras migraciones datan a finales de nuestro primer milenio. Estos éxodos ocurrieron definitivamente en gran masa a principios del siglo XII y el siglo XIII de nuestra era. Conforme fueron llegando a la cuenca del Valle de México, los mexicas se encontraron con que ya estaba habitada la zona, ya estaba poblada por varios de las tribus de los tepanecas de Azcapotzalco. En un primer momento, los mexicas decidieron asentarse en la región de Xaltocan entre 1226 y 1227. De ahí paulatinamente se fueron desplazando hacia la orilla del lago de Texcoco, como así lo conocemos hoy en día. En este último reducto del Valle de Anáhuac fue donde los mexicas fundaron finalmente la Gran Tenochtitlán, hecho histórico datado por las crónicas oficiales más o menos en 1325. Fue justo en ese momento donde se cumplió la gran profecía de que iban a encontrar una águila devorando una serpiente sobre un nopal, como se los habían dicho en Aztlán. Este islote accidental donde los mexicas decidieron fundar Tenochtitlán era parte de una gran cuenca lacustre que incluía el lago de Texcoco, el lago de Chalco, el lago de Zumpango y el lago de Xaltocan. En poco más de un siglo, los mexicas extendieron sus dominios hasta como lo conocemos hoy en día. Bueno, lo conocíamos, bueno, no lo conocíamos, ¿verdad? Del Valle de Toluca. Bueno, se expandieron hasta el Valle de Toluca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos y Michoacán. También parte de Guerrero y Oaxaca. Me parece que en algunas costas de Chiapas y en la frontera de Guatemala. Todo esto ocurrió gracias también a la triple alianza que conformaron
para la derrocación de la población que estaba antes en Azcapotzalco. Me llamo Rivera Ramírez Leonardo y les voy a platicar acerca del contexto social. El que estaba arriba de la pirámide social era el Huitlatóani. Este era el único gobernante de la Gran Tenochtitlán, el término que viene del náhuatl y quiere decir gran orador. La sociedad mexica estaba dividida en pipiltin, los cuales son los nobles, y masehualtin, los comunes. Dentro de los pipiltin se encontraban los gobernantes, líderes militares, los altos sacerdotes y los tecutli, terratenientes, jueces y militares. Los sacerdotes tenían un sistema interno de clases propio. La condición de un noble se heredaba tanto por la línea materna como por la línea paterna. Esto apoyaba el movimiento social, aunque probablemente este no fuera la meta del sistema de herencia. Parece más probable que el uso se debía a la facilidad para mantener los bienes dentro de una misma familia. Sin embargo, era también posible para los Macehuatlin escalar a una clase noble al haber realizado actos de valor en el campo de batalla. A las personas que habían entrado a la clase noble de esta manera se les llamaba Hualpipitli, que significaba nobles águilas. Los Macehuatlin eran agricultores, artesanos, comerciantes y sacerdotes de bajo rango. Dentro de esta clase, el rango más alto que ocupaban los artesanos y los comerciantes. Vivían en el Capuli, similares a los barrios, que eran dirigidos por un pili y un consejero de ancianos Macehuatlin. El líder de ese grupo de ancianos era el Calpolic. Entre sus tareas se encontraba administrar las tierras del Calpuli, así como su producción. Además de esta clase existían los siervos sin tierra, los Tlacoti. Los siervos trabajaban tierras pertenecientes a los Tecutli y no vivían dentro de los Calpulis. Los Tlacutli eran individuos que habían cometido algún tipo de crimen o no eran capaces de pagar sus deudas y por ello se encontraban forzados a trabajar sin recibir algún tipo de dinero a cambio. Esto era lo más cercano que se conocía a la esclavitud que existía en la sociedad mexica. Sin embargo, la diferencia entre un tlacotin y un esclavo en el sentido tradicional es que un tlacotin podía volver a la situación normal después de haber pagado su deuda. Esto era parte del sistema judicial mexica, un sistema en el que no existían las cárceles. ¿Qué tal? Yo soy Diego Islas y voy a hablar sobre el contexto político que tenían los mexicas. El Estado mexica tenía un gobierno militarista oligárquico, es decir, era una élite que dominaba las riquezas del Estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide política son los siguientes. El tlatoani se concentraba en la vida religiosa, política y tenía el mando sobre los ejércitos. Él hacía las leyes, dirigía a los sacerdotes y a los militares, decidía el inicio de la guerra y de la paz. Para poder administrar las otras ciudades tenía algunos funcionarios. Uno de ellos es el Gran Consejo o el Tlatocán. Ellos eran los encargados de dar consejos en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por miembros de la nobleza que desempeñaban además otras funciones, ya sean judiciales o administrativas. Los gobernadores militares eran los encargados de guiar la guerra cuando el Tlatoani así lo dispusiera. Ellos organizaban el ejército y eran los responsables de las victorias y de las derrotas. El Calpuyec. Él era el jefe de los Calpullis. Los Calpullis eran un grupo de personas unidas por un antepasado en común. Él era el encargado de repartir las tierras y también actuaba como juez en problemas menores. El ejército mexica. Los guerreros del ejército fueron fundamentales, ya que ellos ayudaron a conquistar y a dominar nuevos territorios, principalmente a través de la guerra. Ellos fueron los principales impulsores de la economía, ya que a medida que conquistaban más cantidad de territorios, mayores eran las riquezas del imperio. Contexto cultural. Hablemos de las ofrendas.
Las ofrendas variaban de acuerdo con la deidad a la que se les ofrecía. En la mayor parte de los casos se realizaban sacrificios humanos o que incluían sangre como ofrendas. En la cultura mexica existía la creencia de que el sol moría pasada una cierta cantidad de años. Para permitir su renacimiento, los dioses realizaban sacrificios y llevaban una lucha en la que perdían gran cantidad de energía. Los sacrificios de los devotos incluían sangre para que los dioses pudieran tomarla y así recuperar las energías perdidas. Algunos de los sacrificios debían de ser voluntarios, en otros casos se sacrificaban a los prisioneros. Otra de las prácticas era la realización de zompantli como ofrenda a algunos dioses. Para ello decapitaban a las personas sacrificadas y reducían sus cabezas a calaveras. Abrieron agujeros a los lados de los cráneos y los unían con un poste de madera. Estas prácticas fueron desapareciendo con la conquista de los españoles. Por otra parte, la astronomía era de gran importancia para la cultura. Tanto así que sus calendarios y muchas de sus tradiciones giraban en torno a los movimientos de los planetas y de las estrellas. Más allá de ser observada como una ciencia, la astronomía era parte de la cultura. Tenían observatorios para estudiar el Sol, la Luna y a los planetas. Con base a eso, predecían eclipses y otro tipo de fenómenos meteorológicos. El calendario, también llamado Piedra del Sol, fue realizado a partir de la astronomía. Se trataba de un monolito que tiene como imagen central a un sol que representa a Tonatiuh, el dios del sol. También poseía otros 4 soles que representaban a eras anteriores que acabaron en cataclismos. El círculo externo se divide en 20 áreas que representaban cada día de los meses. Ese calendario estaba formado por 18 meses y contaba en un total con 360 días del año. A esto se le agregaban 5 días de sacrificio y así se complementaban los 365 días del año solar. Los mexicas eran politeístas, adoraban a sus dioses como a Huitzilopochtli, colibrí zurdo o colibrí del sur. Era dios de la guerra y patrono de los mexicas, y se le dedicaban rituales diariamente. Coatlicue, la de la falda de serpientes, fue una de las diosas madres de la cosmología mexica. Tlaloc, dios de la lluvia y patrono de los campesinos. Tecatlipoca, espejo humeante, dios que daba y quitaba la riqueza. También era protector de los esclavos. Por la parte del arte, era de gran importancia para los mexicas. Representaba una forma de expresarse y de comunicar sus creencias y su identidad a otras culturas, lo que demostraba grandeza. Era usado como una herramienta del lenguaje. Trabajaban mucho con piedra y madera. Las obras también contaban con gran carga simbólica. Entre sus más importantes expresiones artísticas se encuentra la escultura, pero también trabajaban la arquitectura, la orfebrería, la música y la literatura. Claro que los mexicanos nos distinguimos por el buen apetito. No era de esperar que viene desde nuestras raíces. Dentro de la gastronomía mexica, el maíz era un ingrediente primordial y clave. Su importancia era tal que hubo un tiempo en el que se utilizó como moneda en esta civilización. En algunas ocasiones, la caña de maíz era ofrecida como ofrenda a deidades como Huitzilopochtli. Para los mexicas, el maíz era parte fundamental de cualquier comida. Se comían en tortillas, tamales o atole. Por otro lado, fue una sociedad que consumía gran cantidad de carne de animales, entre ellos el pavo, aves de corral, iguanas, pescado, huevo, camarones e incluso algunos insectos. Su dieta también incluía sal y chile como condimento. Otros alimentos que consumían eran los frijoles, el amaranto y la chía. En cuanto a bebidas, solían tomar agua, atole, pulque y jugo de maguey. El pulque era considerado como trago de plebeyos. Por eso la clase alta no lo tomaban e ingerían bebidas a base de cacao en su lugar. Mi nombre es Jimena Tobar y yo les voy a hablar sobre el contexto económico de la cultura mexica.
La economía mexica no tenía grandes bases de subsistencia que se vieran muy prometedoras. Al principio solo se contaba con la recolección y pesca de plantas, peces, ajolotes, camarones y la caza de aves acuáticas. La carencia de los materiales de construcción, como la piedra y la madera, al igual que la carencia de la vestimenta, los obligó a tener que establecer redes de intercambio con los pueblos cercanos. Paulatinamente se introdujeron productos y se aumentó la tierra cultivable por medio de la técnica de la chinampa. Posteriormente, la economía mexica logró construir todo un imperio con base a 3 pilares: la agricultura, el comercio y la recaudación del tributo. La principal actividad económica era la agricultura, donde los macehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas y terrazas, utilizando la coa y el bastón plantador como herramientas. Era necesario importar algunos alimentos y productos, y las chinampas proporcionaban los pilares agrícolas de los habitantes de la ciudad. Su producción básica era el cultivo de maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomate, cacao, chile, entre otros. El segundo pilar de la economía era el comercio. Practicaban el comercio a corta distancia con los pueblos cercanos, intercambiando bienes a granel y productos de consumo básico. Los pochtecas eran los comerciantes que controlaban el comercio a larga distancia, donde intercambiaban bienes de lujo. Las operaciones de intercambio no solo se realizaban mediante el sistema de trueque, sino también por el método de compra-venta de mercancías cuyo precio se fijaba en moneda. Existían 5 tipos de moneda o medios de intercambio. El primero eran las semillas de cacao. El segundo eran pequeñas mantas de algodón. El tercero eran los canutos de pluma de ave rellenos de polvo de oro. El cuarto eran las piezas de cobre en forma de T. Y el quinto eran las piezas de estaño. El tercer pilar de la economía era el sistema tributario. Los tributos o impuestos eran pagados por los macehuales y las ciudades conquistadas. Las ciudades más cercanas a Tenochtitlan solían pagar sus tributos en especie, y las poblaciones más alejadas lo hacían por medio de productos textiles. Bien, ahora voy a hablar sobre la tipología arquitectónica. La capital de los mexicas se planificó en torno a una inmensa plaza que contenía 78 edificios. Este recinto tenía 4 puertas de acceso que estaban situadas a los 4 puntos cardinales, y de cada una de ellas partían 3 inmensas calzadas sobre el nivel de agua que unían a la isla con la tierra firme, y aparte tenían un gran valor simbólico y estratégico. La de Iztapalapa procedía del sur, la de Tacuba venía del oeste y la del Tepeyac estaba conectada con el norte. Tenochtitlan era así el centro del imperio mexica y por consiguiente el centro del mundo. En el interior de la gran plaza se construyó el complejo del Templo Mayor, que incluía los templos gemelos dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli, ambos colocados sobre un mismo edificio piramidal. Bien, sobre su arquitectura podemos rescatar su monumentalidad y también la grandeza de sus obras. Su arquitectura era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido del orden y de la simetría. Además, los mexicas utilizaron en su arquitectura bajorrelieves, muros, plazas y plataformas. Todo esto como medios para representar a sus dioses y también para representar a sus ideales. Los templos o adoratorios. Los mexicas eran una civilización politeísta, por lo que tenían múltiples adoratorios. La estructura exterior variaba de dios a dios, pero al interior eran tipologías más uniformes. Un espacio central circular con una mesa de la misma geometría. Los templos circulares. Los templos circulares, principalmente encontrados en Calixtahuaca, se construían para venerar a Hecatl, que era el dios del viento.
Eran circulares porque permitían que fluyera el viento con facilidad y así incentivar el ingreso del dios al templo. Los basamentos piramidales, posiblemente las obras arquitectónicas más emblemáticas de las ciudades mexicas. La tipología básica de dichas pirámides consiste en una plataforma con una escalinata que surge desde el centro y tiene balustres en sus bordes, y también uno o más templos en la parte alta. Los templos ubicados en la parte superior de las pirámides no solo cumplían con una función religiosa, sino que también eran de gran importancia política, ya que estas dos ramas estaban muy relacionadas entre sí. En cuanto a la vivienda, dependía bastante de la clase social. Las clases más altas tenían casas cerca de la plaza central y las clases más bajas se encontraban en los límites de la ciudad. Las más sencillas eran de una planta, a veces tenían 1 o 2 cuartos, contaban con piso de tierra, paredes de adobe y tenían postes y vigas de madera. En la construcción de las casas más elaboradas utilizaban piedra, los pisos y los muros eran recubiertos con estuco y podían ser de 2 plantas y contar con azotea también. En cuanto a obras de ingeniería, tenemos las calzadas. Las calzadas eran anchas, rectas y tenían varios kilómetros de largo. Servían para agilizar la circulación de hombres y de mercancías que por su volumen no podían trasladarse por agua. Eran obras de ingeniería muy sofisticadas que consistían en la construcción de vías anchas y lo suficientemente altas para salvar la superficie acuática. Algunas de estas calzadas podían llegar a tener un ancho de hasta 20 metros. Las principales calzadas de la ciudad eran 4, como ya se mencionó anteriormente. La de Iztapalapa era la de mayor tráfico, daba al sur y servía de comunicación con las importantes poblaciones sureñas de Coyoacán, Churubusco, Iztapalapa, Xochimilco y Chalco. Al poniente se encontraba la de Tacuba. Hacia el norte salía una calzada de poca longitud que se conectaba con la calzada del Tepeyac. Finalmente, hacia el oriente había una calzada que igual era corta, pero esta remataba con un embarcadero que servía de comunicación con el importante señorío de Texcoco, entre otros. En cuanto al abasto de agua, anteriormente el agua se transportaba por canoas desde la orilla del lago hasta la ciudad. Para solucionar esto, el emperador Nezahualcóyotl construyó una obra hidráulica importante que se le conoce como los acueductos de Tenochtitlan. De estos acueductos destaca el que construyó Ahuizotl. Este acueducto fue construido para abastecer de agua dulce a la ciudad, desde el acueducto de Churubusco hasta el centro de Tenochtitlan, por la calzada de Iztapalapa. La arquitectura mexica era muy similar a la arquitectura de otras culturas prehispánicas, por lo que a continuación se presentarán algunos de sus aspectos formales. Sus estructuras piramidales contaban con una sala de acceso en la zona frontal. También se solían construir pirámides de forma circular con un aspecto de remolino o huracán. Se buscaba desarrollar espacios y arquitectura imponente, de gran tamaño y con características muy específicas. Su desarrollo arquitectónico se caracterizaba por la simetría, las líneas anchas, los diseños geométricos, el orden, los bajorrelieves, los grandes murales y plazas. Llegaron a utilizar como materiales de construcción la arena, la arcilla, la madera, la piedra, la cal y sobre todo las piedras volcánicas. Desarrollaron de forma rudimentaria el concreto y la losa flotante como sistema constructivo, que fueron anclados en el suelo pantanoso por pilotes de tronco. Sus obras arquitectónicas estaban llenas de símbolos religiosos. Esta arquitectura era menos elegante que la arquitectura maya. Tenían plataformas decoradas de calaveras que servían de base del zampantli
que era un altar muy utilizado por las culturas. Esta arquitectura estaba estrechamente relacionada a la religión, los rituales y las celebraciones religiosas. Los templos, también llamados teocalli, eran su manifestación más importante. Como herramientas de construcción utilizaban las piedras, los cinceles y los cuchillos. Las casas mexicas estaban construidas principalmente de troncos de madera que estaban entrelazados. Contaban con suelo de tierra o piedra, con tejados de pequeños palos tejidos o de paja, hojas y hierbas. También contaban con una sola habitación y un santuario para toda la familia. Dichos hogares sí se podían diferenciar de la clase media y los nobles, en los cuales los nobles contaban con habitaciones muy espaciosas y con obras de arte ornamentadas como decoración. Les voy a platicar acerca de los aspectos simbólicos. El Templo Mayor. La arquitectura del Templo Mayor está conformada por un simbolismo cuyo significado era profundamente complejo. Así el Templo Mayor, representado con dos cerros, también es el sitio por donde sube los niveles celestes o se baja al inframundo. En este caso, el Mictlán, donde es dueño Mictlantecutli. Su simbolismo se trataba de una pirámide con cuatro niveles o terrazas diferentes y dos juegos de escaleras que llegaban hasta la plataforma superior. Esta plataforma contenía dos santuarios o dos diferentes dioses mexicas que jugaron un papel importante en la religión de estos. Los rade con colores brillantes y contenían relieves artísticos de serpientes y guerreros mexicas. La cultura de estos se destacó en su arquitectura, incluyendo sus creencias religiosas, los dioses y la astronomía. Por ejemplo, muchas imágenes aparecen en los templos mexicas, incluyendo el águila, la serpiente, la concha y las criaturas marinas. Escultura de serpientes. Estas esculturas de serpientes al pie del templo significa que la pirámide estaba destinada a representar a Coatepec, o Cerro de Culebras, donde los antiguos pobladores indígenas bautizaban la fertilidad de su tierra, ya que la culebra representa a la diosa de la tierra y la fecundidad, la deidad del sol y de las flores. Pirámides. Los edificios que probablemente se asocian a la cultura mexica son las grandes pirámides. Estas eran de estructuras estables de cuatro lados que podrían soportar terremotos comunes en la zona. Tendrían escaleras de un lado y una parte superior plana antes de Quetzalcóatl. Por otra parte, los tableros de la pirámide de Quetzalcóatl están decorados con relieves de serpientes emplumadas cuyas cabezas resaltan el poderoso pleno relieve, alternando con otras cabezas más utilizadas y de forma geométrica, al otro extremo del cuerpo, cerca de los cascabeles. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se puede traducir como serpiente emplumada, siendo las plumas en cuestión las del pájaro Quetzal. Este dios bueno, asociado con el cielo y la fertilidad, en consecuencia estaba a menudo simbolizado por una serpiente sinuosa, coronada con una llamativa cresta de largas plumas o de cola de un quetzal macho, de un color verde brillante. Huitzilopochtli, el dios más importante de los mexicas, cuyo nombre significa colibrí zurdo o colibrí del sur, aunque esta deidad solar y marcial puede estar represente por un águila dorada. En otros casos lleva colocado un colibrí, un animal agresivo y poco afinado, que era un símbolo azteca de enojo. Hola profesor, yo soy Carlos Ayala Chávez y le voy a presentar el tema de materiales para la construcción mexica. Bueno, para empezar, los materiales de las herramientas se dividían en dos, que son la piedra volcánica y la obsidiana. Las dos son piedras volcánicas, sin embargo la obsidiana tiene diferentes silicatos que permiten que esta piedra sea mucho más dura que las normales. Esto hacía que esta piedra, este tipo de piedra, se puede usar para herramientas, tanto filosas, para poder tallar piedras más débiles o más blandas.
Igualmente, cuando esta piedra se le saca filo, suele cortar mucho, entonces se usaban mucho para armas y herramientas como cinceles o para poder modelar ciertas piezas. La piedra volcánica era una piedra menos dura, sin embargo se usaba, si esta piedra era más dura más que una para poder hacer una estatua o un modelo, se podía usar esta piedra para poder tallarla y poder romper esta piedra más blanda. Sí, y estas piedras se usaban para hacer herramientas complejas que usaban para los cultivos o para armas o diferentes herramientas para la construcción en sí. Una de estas piedras que se usaba para la construcción era el basalto, el cual es una roca ígnea extrusiva que es rica en silicatos como el magnesio, hierro y sílice, entre otras. Esta tiene una ventaja que es resistente al fuego y es impermeable. Sin embargo, en sus desventajas, y por lo cual hoy no se usa tanto, es que tiene una excesiva fracturación, es decir, que no aguanta esfuerzos muy grandes. Y se le llegan a formar ciertas manchas blancas con el paso del tiempo. Esto igual por una reacción química que tienen las mismas piedras. Un ejemplo está en los centros ceremoniales y templos que se encuentran hoy en día, que están pegados con mezclas de arcilla y cal. Estas piedras no son exactamente para carga, sin embargo, por la forma en la que fueron acomodadas, aguantaron hasta hoy en día. Igual estas piedras se usan para hacer esculturas. Es una piedra bastante dura, pero no tanto como para poder tallarla. Otra de las piedras que que se usaban era la adesita, la cual igual es una roca ígnea extrusiva proveniente de los volcanes. Esta tiene un índice de entre el 52 y el 63% de sílice y hoy en día tiene diferentes usos. Por ejemplo, se usa como complemento de concreto para obtener, de eso se obtienen los productos como el ripio, arena, para poder complementar el concreto. También se pueden triturar y hacer relleno para las carreteras, ya que es una de las piedras que más se encuentran en el mundo. Y en países desarrollados sirven como agregado de alta densidad para los recubrimientos de concreto que necesitan los reactores nucleares. Y a veces, como esta roca es blanda, entre comillas, se puede usar para tallarla y hacer esculturas, para hacer esculturas con este tipo de roca. Un ejemplo es la famosa Coatlicue, la cual fue tallada en un bloque de arecita. Con lo que podemos ver es que tiene muchísimo detalle, lo cual lo hace un material muy bueno para poder tallar. También otro ejemplo está el de esta imagen, que es una cabeza de Quetzalcóatl, la cual está igual tallada en adesita, con diferentes herramientas con una roca más fuerte. Ahora hablaré de los sistemas constructivos. Para empezar, las chinampas. Las chinampas, su traducción sería jardín flotante, o esa sería su descripción, la cual consistía en colocar varios troncos como estacas en un lago, en un río, para poder así generar islas artificiales, las cuales se formaba un marco, una jaula de puros troncos, y esta jaula a la vez se rellenaba con arena o tierra y lodo, y esto propiciaba los nutrientes y la constante agua para riego para poder hacer cultivos dentro de estas islas artificiales. La ciudad de Tenochtitlán, como ya sabemos, según la leyenda, tenían que asentarse en donde vieran un águila parada sobre un nopal. Y se supone que la vieron dentro del lago. Entonces ahí, como la vieron dentro del lago, ahí mismo se establecieron.
creando así este sistema constructivo, el cual, con el mismo método anterior de las chinampas, se hizo una isla artificial dentro de este lago con pilotes, que son los mismos troncos, y sobre estos troncos se hicieron las mismas ciudades y el aplanado de esta misma gran ciudad de ese tiempo que era Tenochtitlan. Sobre esa planicie se hicieron los templos y casas que estaban en ese lugar. También en las viviendas se llegaba a usar igual piedra ígnea y tabiques de adobe, era lo más común, lo que más se usaba en ese momento, ¿no? Este sistema constructivo para las casas también consistía en un emparrillado de varas de un grosor considerable amarrados entre sí para hacer las formas de las paredes y de las cubiertas. Posteriormente, el muro bajo que tienen las paredes son de piedra o de ladrillos de adobe, los cuales se pegaban con una mezcla entre arcilla y cal y agua, obviamente. Y esta, este emparrillado, después en las paredes se le ponía un emparrillado mucho más delgado dentro de en la cara de dentro de la casa, y después se procedía a hacer un embarro por fuera de la casa para protección. Y para el techo, para la techumbre, se usaban materiales perecederos como hojas de palma y cosas así, para poder cubrir del frío, de la lluvia y del sol. Como estos eran perecederos, pues no duraban mucho y tenían que cambiarse constantemente. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, lo dejo con mi compañero. Gracias. Edificaciones representativas de los mexicas. El Templo Mayor fue el centro simbólico de la gran red tributaria del Imperio Mexica, un lugar donde se reunían y depositaban las ofrendas sagradas. También había depósitos funerarios, una adoratoria a las deidades de la guerra y la lluvia, símbolo de los logros de los mexicas ante sus enemigos. También tenemos en la ciudad de Tlatelolco, una ciudad fundada por los tlaltoltecas, tribu mexica que se separó de los tenochcalcas, fundadores de México Tenochtitlán. México Tlatelolco estaba situada en una isla al norte de Tenochtitlán, dentro del lago de Texcoco. Allí se encontraban el tianguis más importante de Mesoamérica, donde se comercializaba todo tipo de mercancías locales y de las zonas más apartadas. También, dos de las extraordinarias creaciones arquitectónicas mexicas fueron Tepoztlán y Malinalco, ambas excavadas en la roca y terminadas con construcciones de mampostería. El templo de Tepoztlán es una planta rectangular y tiene dos salas nada más.